De ser uno de los actores más queridos y exitosos de Hollywood, a convertirse en una de las figuras más extrañas y desconcertantes de la industria. Y es que en los últimos días, cientos de videos han comenzado a circular en internet, todos hablando de lo mismo. ¿Qué demonios le pasó a Jim Carrey? Gestos completamente diferentes, un rostro casi artificial y una personalidad que no se parece en nada al Jim Carrey que todos conocían. Todo esto ha encendido las alarmas en internet y ha despertado un sinfín de teorías, desde quienes creen que simplemente maduró después de años en Hollywood, hasta los que creen en una versión mucho más oscura. Una teoría que sugiere que el verdadero Jim Carrey no asistió esa noche a la gala. Pues en este video te contaremos todo al detalle, desde un maquillista que afirma ser el nuevo Jim hasta unas declaraciones que parecen reafirmar que verdaderamente Jim Carrey fue reemplazado. It is the secret symbol of the Illuminati. Pero antes de entrar en estas teorías, hay algo que debemos entender primero, porque durante años, Jim Carrey no fue una figura polémica. De hecho, fue todo lo contrario. Jim Carrey era un actor bastante conocido y amado por el público, no solo por su talento, sino por esa energía única que parecía irradiar desde cada escena. Su verdadero salto llegó con su primer gran papel en Ace Ventura. Allí, Jim Carrey no solo interpretaba a un personaje excéntrico, redefinía lo que podía ser un protagonista de comedia en Hollywood. Su estilo era único, movimientos exagerados, expresiones faciales y una energía que era imposible de ignorar. Cada escena era una explosión de humor físico, pero siempre medida con un ritmo que mantenía al público completamente enganchado. El público no tardó en notar a Carrey y los críticos comenzaron a hablar de él como alguien que podía cambiar las reglas del juego. Ese mismo año protagonizó The Mask, otra comedia que parecía hecha a su medida. Stanley Ipkiss, su personaje, era tímido y vulnerable, pero la máscara lo transformaba en algo completamente desatado, imprevisible y, en cierta forma, peligroso para la lógica de la narrativa. La película no solo recaudó millones en taquilla, sino que consolidó a Carrey como uno de los actores más importantes de su generación. Su estilo comenzó a ser imitado, parodiado, comentado, y su rostro, su voz y sus gestos se convirtieron en algo reconocible al instante. Pocos años después llegó Dumb and Dumber, otra comedia exagerada que reforzó su estatus de estrella global. Sin embargo, la comedia nunca fue la única dimensión de su talento. Carrey comenzó a explorar roles más profundos que exigían algo distinto de él. The Truman Show mostró un lado introspectivo y vulnerable, un actor capaz de transmitir emociones complejas bajo una superficie aparentemente simple. En esta película la exageración se reducía, pero la humanidad permanecía, haciendo que cada gesto y mirada tuviera un peso diferente. Más adelante, en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Carrey demostró que podía explorar lo psicológico, lo emocional e incluso lo filosófico. Su interpretación de Joel Barish era contenida, sutil pero devastadora. Era capaz de hacer reír en escenas ligeras y llorar en otras, siempre manteniendo un equilibrio que pocos actores logran. Esta dualidad entre lo absurdo y lo profundo lo convirtió en un referente indiscutible de su tiempo. Para el público, Jim Carrey no era solo un actor, era alguien auténtico, imprevisible y humano, y no se quedaba solo en la pantalla. A lo largo de los años apoyó causas benéficas, colaborando con organizaciones como la Make-A-Wish Foundation o el St. Jude Children's Research Hospital, ayudando a niños y familias en momentos difíciles. En los sets de rodaje, su cercanía también era evidente. Fanáticos recuerdan cómo se detenía para tomarse fotos o conversar unos minutos, sin prisa ni poses forzadas. Compañeros de reparto de How the Grinch Stole Christmas han contado que Carrey se aseguraba de que los actores más jóvenes se sintieran cómodos y bienvenidos, mostrando paciencia y cuidado en cada escena. Esa combinación de humor y bondad genuina creó una conexión única con el público, convirtiéndose así en uno de los actores más queridos por Hollywood. Y durante años, esa fue la imagen que el público tuvo de Jim Carrey, un actor querido, respetado y constantemente presente en la industria. Pero entonces, la pregunta se vuelve aún más intrigante. ¿Por qué una persona tan reconocida y amada está siendo uno de los enigmas más grandes de Hollywood hoy en día? Pues bueno, todo comenzó con su reciente aparición en Los César, donde ocurrió algo que sigue dando de qué hablar a día de hoy. En 2026, durante una gala celebrada en Europa, Jim Carrey volvió a aparecer frente a las cámaras, pero esta vez algo era diferente. Al principio parecía una aparición más dentro del circuito habitual de eventos de la industria. Cámaras, alfombra roja, entrevistas rápidas y decenas de fotógrafos intentando capturar el momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algunos espectadores comenzaran a notar ciertos detalles que les resultaban extraños. Sus gestos parecían distintos. Su manera de hablar no tenía la misma
misma energía caótica y expresiva que durante años lo había caracterizado. Y para muchos, incluso su rostro parecía verse diferente. Incluso su color de ojos había cambiado. Pero más allá de su apariencia, lo que realmente empezó a llamar la atención fue su comportamiento. Durante décadas, Jim Carrey había sido conocido por su forma exagerada, impredecible y casi eléctrica de moverse frente a una cámara. Era espontáneo, caótico, imposible de encasillar. En cambio, en esa gala, algo no encajaba. Sus reacciones parecían más contenidas, sus gestos más rígidos. Incluso su manera de responder a las preguntas se sentía distinta a la del Jim Carrey que el público llevaba años viendo en entrevistas. Nada de esto habría llamado demasiado la atención por sí solo. Después de todo, las personas cambian con el tiempo. Pero cuando los videos del evento comenzaron a circular en internet, miles de personas empezaron a decir exactamente lo mismo. Ese no parecía ser el Jim Carrey que todos recordaban. En cuestión de horas, clips de la gala comenzaron a viralizarse en redes sociales. Usuarios comparaban sus gestos actuales con entrevistas antiguas, analizaban su manera de moverse e incluso señalaban pequeñas diferencias en su rostro. Algunos decían que simplemente estaba actuando de forma distinta. Otros sugerían que quizás se trataba de maquillaje, iluminación o incluso cirugías estéticas. Pero cuando parecía que la discusión empezaba a calmarse, apareció una historia que volvió a encender toda la polémica. Un supuesto maquillista de la industria afirmó públicamente algo que dejó a muchos completamente desconcertados. Según él, se había hecho pasar por Jim Carrey. Su explicación era que, gracias a técnicas avanzadas de maquillaje, prótesis faciales y entrenamiento gestual, era posible recrear el rostro y los movimientos de otra persona con un nivel de precisión sorprendente. Para muchos, aquello sonaba simplemente como otra historia exagerada de internet. Pero para otros, esa afirmación parecía encajar demasiado bien con lo que miles de personas habían notado durante la gala. Pero aunque, en teoría, esto era una respuesta a este escándalo, solo sirvió para reafirmar aún más la teoría. Si realmente existía alguien capaz de transformarse físicamente en Jim Carrey, entonces la pregunta que antes parecía absurda empezaba a tomar otra forma. ¿Y si lo que algunos habían visto aquella noche no era realmente él? Pero incluso dejando de lado teorías de internet, maquillaje extremo o suposiciones virales, seguimos teniendo la misma pregunta. ¿Por qué alguien querría reemplazar a Jim Carrey? No parecía el tipo de persona que tuviera enemigos en la industria, pues muchos de sus fans se hicieron esta misma pregunta, y cuando algunos usuarios comenzaron a revisar entrevistas antiguas y declaraciones que Jim Carrey había hecho a lo largo de los años, empezaron a notar algo que podría ser la respuesta a todo este misterio. A pesar de que Jim Carrey ha sido uno de los actores más queridos por el mundo entero, con el paso del tiempo, sus entrevistas comenzaron a sentirse diferentes. Ya no eran simplemente momentos cómicos o respuestas improvisadas para hacer reír al público. En varias ocasiones, sus palabras empezaron a tomar un tono mucho más extraño, incluso incómodo para quienes estaban acostumbrados al Jim Carrey de siempre. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante una entrevista en la alfombra roja de los Golden Globes. La entrevista parecía empezar como cualquier otra, pero en cuestión de segundos la conversación tomó un rumbo completamente inesperado. Cuando la reportera le preguntó qué hacía allí, Carrey respondió con una frase que dejó a muchos desconcertados. Dijo que había venido porque quería encontrar el evento más absurdo al que pudiera asistir, y que, según él, lo había encontrado. I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. Al principio, muchos pensaron que simplemente se trataba de otra de sus bromas, pero Carrey no estaba bromeando. En lugar de cambiar de tema o reírse, comenzó a hablar sobre algo muy distinto. Empezó a decir que todo ese espectáculo, las cámaras, las celebridades, la alfombra roja, no significaba realmente nada. Que las personalidades que las personas construyen en el mundo del entretenimiento eran, en el fondo, una ilusión. Yeah, no, I don't believe in icons. I don't believe in personalities. I believe that peace lies beyond personality, beyond invention and disguise. La entrevista, que debía durar apenas unos segundos, comenzó a volverse cada vez más incómoda. Y ese no fue el único momento. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live. Aquella noche, Jim Carrey apareció en el set como invitado para promocionar una de sus películas. El ambiente era el de siempre: luces, público riendo, el típico tono relajado de un talk show nocturno. Sin embargo, desde el momento en que salió al escenario, algo parecía diferente. Antes incluso de sentarse a hablar con el presentador Jimmy Kimmel, Carrey hizo algo que nadie esperaba. Se llevó las manos al rostro y formó un triángulo con los dedos alrededor de su boca. Durante unos segundos mantuvo el gesto mirando al público, y luego
sacó la lengua por el centro del triángulo. El público reaccionó con risas, pensando que se trataba simplemente de otra de las excentricidades del actor. Pero el momento no pasó desapercibido. Jimmy Kimmel, visiblemente confundido, le preguntó qué significaba aquel gesto. Carrey respondió con una sonrisa irónica. Dijo que se trataba del símbolo secreto del Illuminati y que lo llamaban The All Mocking Tongue, algo que podría traducirse como la lengua burlona. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. It is the secret symbol of the Illuminati, and it is the All Mocking Tongue. El público volvió a reír, pero Carrey continuó. Entre bromas y comentarios aparentemente absurdos, comenzó a insinuar algo más. Habló de cómo el entretenimiento y la televisión han servido durante décadas para mantener a las personas entretenidas, distraídas, mirando hacia otro lado. En tono claramente humorístico, mencionó que las decisiones importantes se tomaban lejos de las cámaras, mientras los programas de televisión mantenían al público ocupado. For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. La conversación avanzó como si se tratara simplemente de un monólogo cómico. Sin embargo, para muchos espectadores, el momento resultó extraño, no solo por el gesto que había hecho al principio, sino por la forma en que mezclaba humor con insinuaciones sobre poder, entretenimiento y distracción. Para algunos era solo Jim Carrey haciendo lo que siempre había hecho, improvisar y llevar una entrevista hacia el absurdo. Y aunque muchos lo tomaron como un chiste, muchos afirmaron que Jim estaba tratando de decirnos algo. Pero un año después pasaría algo que no haría más que encender más esta teoría. La exnovia de Jim habría muerto por una supuesta sobredosis. Hubo quienes empezaron a preguntarse si esto estaría relacionado y si era una especie de castigo por abrir demasiado la boca. Los que sostienen estas teorías afirman que estas declaraciones fueron el detonante de su reemplazo, dejando como versión final la siguiente. Muchos afirman que Jim Carrey habría hecho enojar a la élite y que, debido a eso, decidieron reemplazarlo. Según esta teoría, sus declaraciones públicas, sus críticas a Hollywood y su forma cada vez más abierta de cuestionar ciertos sistemas de poder lo habrían convertido en alguien incómodo, alguien que decía demasiado. Y si eso fuera cierto, explicaría por qué en aquella gala Jim parecía tan diferente, no solo en lo físico, sino también en su actitud, porque incluso para el mejor actor de Hollywood, interpretar al Jim Carrey original sería casi imposible, pero la teoría va todavía más lejos. Algunos aseguran que el maquillista que afirmó haber asistido disfrazado de Jim Carrey no sería más que una simple cortina de humo, una explicación conveniente, una forma de calmar las sospechas mientras la polémica crecía, porque, según quienes creen en esta historia, la élite se habría dado cuenta de que el supuesto reemplazo no había salido como esperaban, y que esa confusión pública les daría algo muy valioso: tiempo. Tiempo para encontrar un doble más convincente, alguien capaz de ocupar su lugar sin levantar tantas preguntas, y así, poco a poco, la figura del verdadero Jim Carrey podría desaparecer, sin que la mayoría siquiera lo notara. Cuando observamos todo esto en conjunto, las declaraciones, las entrevistas, los momentos incómodos frente a las cámaras, la pregunta ya no es solo si fue reemplazado, la verdadera pregunta es otra: ¿y si el verdadero misterio no está en su supuesto reemplazo, sino en lo que Jim Carrey estaba intentando decir antes de que todo esto comenzara? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la teoría del reemplazo suena convincente? ¿O crees que solo es otra tontería más de internet? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este video, te recomiendo que veas este otro. No olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte para que cada vez seamos más curiosos sabiendo cosas curiosas. Hasta la próxima.